8 de la mañana, con esa decisión, 75 puntos básicos. Está claro que el lunes alguien sabía más que el resto, y sobre todo los del Wall Street Journal. Ojo con el movimiento de información que días después se empieza a ver que fluye demasiado. Sobre todo antes de una decisión como la de ayer. 8 de la mañana, los futuros están ahora mismo cayendo. ¿Pensaban que todo había terminado ayer con las palabras de Powell? Pues olvídense, porque mañana hay vencimientos de futuros y opciones, una cuádruple hora bruja en la que se va a ver cuánto se vendió el pasado lunes, pero cuánto queda por vender mañana. ¿Cuántos se anticiparon hace 3 días sabiendo o intuyendo que la FED iba a ser más agresiva? Todo el mundo descontaba que iba a subir 75 puntos básicos. Desde el lunes. Desde el lunes. Y porque el lunes alguien se preocupó de decirle al mercado que iba a subir los tipos 75 puntos básicos. ¿Se imaginan lo que habría sucedido si no se hubiese conocido el lunes que la FED iba a ser más agresiva de lo que se esperaba e iba a subir los tipos 75 puntos básicos? ¿Se imaginan el crash que se podía haber vivido ayer si no se llega a conocer el lunes que iba a hacer 75 puntos básicos? Ha sido una detonación controlada. No se equivoquen. Había mucha atención algorítmica para tirar el mercado hasta los 3.720, fíjense en este gráfico, y a partir de ahí rebotar. ¿Y qué hizo ayer el mercado? Ir a donde van los algoritmos. 3.720, 8 de la tarde, aquí. Justo antes de la decisión, subiendo un poquito el mercado, 1 y algo. Conoce la decisión, baja, siempre pasa, sube, baja, se da el subidón y aguanta hasta el final. Mantiene aquí entre el 3.760 y el 70, y el 80, perdón, entre el 70 y el 80 mantiene, pero ¿dónde toca la parte baja? Donde se dio de cabezazos el lunes, el movimiento del martes, donde están los algoritmos. Oiga, y ustedes dirán, y esto es de 1720 y de no sé qué. Esto es que hay alguien que tenía más información que el resto. Empezando porque ¿cómo puede ser que Wall Street Journal el lunes conociera ya el alza de los 75 puntos básicos? Vamos, porque alguien se levantó y se dio un golpe en la cabeza y dijo, 75 puntos básicos, oh, lo he soñado. Vamos a ponerlo en portada. Ojo con que esta administración de la Reserva Federal filtre demasiadas cosas, se le escapen demasiadas cosas, se le vea demasiado las intenciones. No sabemos cuál es la opción que es la que habrá sucedido, pero es extraño cuanto menos. Viene de una cúpula de la Reserva Federal que está investigada por haber hecho negocios. Oiga, ¿han podido guardar la decisión hasta ayer? Han querido evitar que lo que es. Ayer fue un día de bancos centrales. Vieron los agujeros a todos. Al Banco Central Europeo, que sale en defensa de la deuda. ¿Qué ha pasado esta noche? Deuda italiana, ¡bum!, hacia arriba otra vez. Las anestesias duran lo que dure la cantidad de anestesia que le has puesto a la jeringuilla. Una vez que se pasa la anestesia, pues hasta Nadal empieza a notar el dolorcito en el pie. Pues a la deuda periférica le puede pasar exactamente lo mismo y esta noche ya ha parado. Miren, a partir de aquí, de este movimiento, hoy están cayendo los futuros americanos un 0,4%, volvemos a acercarnos a donde están todas esas opciones. Desde aquí, ojo, con el 3.680, que puede ser el siguiente soporte, dicen los analistas, clave para ver de qué manera se configura mañana ese vencimiento de futuros y opciones, esa cuádruple hora bruja. Fíjense en el siguiente gráfico. A partir de aquí, la clave fundamental es Powell y la FED no tienen ningún problema en que vaya toda la recesión. Esto no lo van a decir ellos así. Pero entre líneas de lo que ayer dijo Jerome Powell, de esa decisión y de dónde están todos, este es el gráfico de puntos en el que se ve perfectamente en el medio plazo, 22, 23, 24 y largo plazo, dónde ven los tipos de interés. La recesión es inevitable. No va a haber recesión, que te lo crees.
Y ahora mismo, si quieren una hoja de ruta anterior a la recesión pura de las economías, está lo que está sucediendo en los metales preciosos. Ya están en recesión. Los metales ya están en recesión, ya están marcando una clarísima recesión. Luego le enseñaremos varios gráficos, más adelante en el programa, en el que se ve cómo los confinamientos en China han puesto todo el mercado de metales en una profunda recesión, enseñándonos cuál es el camino. Y este es el siguiente camino. La Fed va a atacar y lo va a hacer con todo el daño que sea necesario. Llegó a decir Jerome Powell ayer, no sabemos hasta qué punto tenemos que ser duros en el aumento de la política monetaria. Oiga, pues le pagan para eso. ¿Cómo que no sabemos hasta qué punto vamos a tener que ser duros? No, porque no se ve. Entonces, ¿usted qué está tomando? ¿Las decisiones a ciegas? Porque si no ve lo que hay más allá, entonces nos plantea todo este escenario de tipos de interés en el 4% en Estados Unidos, entre el 3 y el 4%, pero no sabe qué hay más allá. Y entonces usted y todo su equipo. Ahora verán luego un gráfico en la Fed de Atlanta, que esto no tuvo mejor día para publicarlo que ayer mientras hablaba Powell, en el que ya pone la economía en el segundo trimestre también en un movimiento de recesión. En ese GDP Now, en ese Producto Interior Bruto del momento, lo pone en recesión. Y de verdad, no tenía otro momento para publicarlo. Justo cuando estaba hablando Powell y cuando le estaba dando un lechón al mercado con 75 puntos básicos de subida, que no se veía desde el 94. Es decir, ahora Powell es Volcker. Oiga, es que con Volcker no funcionó. Década de los 70. Vimos una década perdida. Vamos a perder otra década. Y ahí está ahora mismo batiéndose el mercado. Ya se había descontado todo. El lunes, ¿por qué? Porque ya lo sabían los que lo tenían que saber. O ya lo intuían. Y se lo dijimos aquí en Negocios. Aquí hay más información de la que parece. Sobre todo cuando ya encima la publica Wall Street Journal. Fíjense, aquí está ahora mismo la Fed. 2022, entre el 3 y el 4%, no hay prácticamente dispersión. Hay poquita bullard. Todos se posicionan en que los tipos de interés van a esa subida. Están en el 1,75. Están aquí, ¿eh? Es decir, que otra subida de 75 puntos básicos, claramente sí. Y a partir de ahí, sobre cómo deben acabar los tipos en 2022, pues ya hay muy poquito recorrido. Es decir, julio se puede hacer una de 75 y hay tanto margen en el año que ya más o menos está en el entorno de la curva. Estamos en unos tipos de interés contra la inflación ya en positivo, por primera vez, por lo que más o menos la Fed tiene hecho el trabajo, y yo les añado, de romper algo. Y va a romper algo la Fed. Es evidente. Fíjense aquí que empieza la dispersión en el 23, Bullard. Empieza la dispersión. Aquí hay uno que empieza a descolgarse ya. 2024, hay dos que ya ven claro que la economía norteamericana ya ha roto algo y que tiene que empezar a bajar tipos de interés. Es más, Powell dijo, es probable que en 2024 bajen los tipos. Y fíjense porque aquí se sitúa el posicionamiento de dos que ya lo ven. Estos, viven en su mundo. Dicen que ni se ponen con el resto, ni bajan con los del 2%. Estos son los dos más raros de la Fed, descolgados ahí a más no poder. Y luego tenemos ya mucha dispersión. Bullard, mucha dispersión. Y a largo plazo, pues se sitúan en el 2,5. Entre el 2 y el 3, pero poniendo el punto medio o el punto más o menos donde todos están, la mediana, en el 2,5. Fíjense en el siguiente gráfico, que es sobre la misma temática, de dónde están los miembros de la Fed. Y aquí vemos un poco los tipos implícitos, ¿no? 3,4 en este 2022, subimos al 3,8, damos una pequeña bajada otra vez a estar en el entorno del 3,5 y ya nos vamos a largo plazo al objetivo de la Fed del 2%. Y yo ahora les pregunto, ¿por qué el 2? ¿Por qué el 2? ¿Por qué está el objetivo en el 2%? ¿Cuál es la razón que la Fed ve que en un escenario económico como el actual los tipos están en su objetivo de normalidad del 2%? Ese es el primer punto que hay que preguntarse. No, porque nos lleva al pleno empleo. Y menos también. Tienen el ejemplo ahora. Pero ya está, los tipos en esa mediana ya están a 25 puntos básicos. Fíjense en el siguiente gráfico.
podemos ver bien cómo la expectativa del Producto Interior Bruto, en esas previsiones económicas que la Fed va actualizando, este año se sitúan en el 1,7, va a ser difícil que lo cumpla, cree que a pesar del movimiento que le hace a la economía con subida de tipos, solo va a estar en el 1,7 el año que viene, o este está mal, o este está mal, y en el 2024 sube al 1,9 porque espera bajar tipos. Miren, ¿cómo puede ser que la economía norteamericana, con una subida que esté dejándolos desde medio punto hasta el 3,5%, pase su tasa de empleo del 3,7 al 4,1? Este es el argumento Powell, la decisión de ayer. La economía norteamericana está suficientemente preparada para echar el freno de emergencia y reducir la inflación. ¿Y si no reduces la inflación? ¿Y si es un shock de oferta tan potente que no reduces la inflación porque no puedes atacar la oferta? Porque en el fondo estos que saben que les quedan 20 años de negocio a expuertas de dinero, no te quieren bajar el precio de eso. Miren lo que está sucediendo con el gas natural y esa planta de Freeport, en la que el 10% de todo el gas que va a Europa no puede funcionar por el incendio que se ha producido en esa plaza, en esa planta. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? 35% de subida del precio del gas. ¿Por qué? Porque la elasticidad ahora mismo que hay sobre el precio en el petróleo y en el gas es enorme. Es enorme. Si hay lo justo y falta, hay lo justito. 10% de la planta norteamericana, a partir de ahí, subida de los precios. Y en ese escenario, en el que los precios del gas, del petróleo, de la electricidad, están suponiendo un impacto muy fuerte en las empresas, no solo en los consumidores, 1,7, 1,7, 1,9. Este es el problema de la Fed. Todas las previsiones a medio y largo plazo, todo el rango en el que ven cómo se puede mover, estas proyecciones de empleo y sobre todo esta inflación, oiga, si usted va a mover la inflación al entorno del 2,5 el año que viene, porque hay que tener los tipos de interés un punto por encima de eso, si no es un problema de demanda. Por lo que el primer impacto de ayer fue, primero, aquí hay más info de lo que se debería, desde el lunes. El segundo impacto es, ¿quién les está haciendo los números? Es decir, en un movimiento en el que la inflación está en el 3,6, ve los fondos federales en el 3,8. 2,6, 3,8. Es decir, van a romper algo. Ya han roto algo, que se llama yen, que vamos a ver sin una intervención de qué manera se puede arreglar la situación. Pero quienes ayer pensaban que todo había pasado con esa subidita del mercado, están profundamente equivocados. No hay pánico todavía, pero hay un miedo elevado, no extremo, a la decisión de la Fed ayer y a cómo va a impactar directamente en el conjunto de la economía. Sobre todo porque cuando los economistas ven esto, dicen, pero ¿qué ven? Pero ¿cómo que la tasa, cómo una tasa de desempleo que sube solo 4 décimas en un entorno en el que el crecimiento de la economía se te va a desplomar? Y Powell no es consciente, por lo que parece, de que su economía en el primer trimestre estuvo en negativo, que puede salvar el segundo trimestre, pero veremos si lo salva China, y eso le afectará también a Estados Unidos. Las importaciones se le están desplomando. Su demanda interna del 2,7 del primer trimestre no se va a sostener. A partir de ahí, como se hayan vuelto a equivocar en un error de cálculo por la presión de Biden, se acabó. ¿Y cuál es el siguiente problema? Biden estuvo con Powell y Powell estuvo con Biden. Oiga, Powell, y que es una de las preguntas que ayer la prensa debería haberle hecho a Jerome Powell. ¿Cómo puede ser que el mayor pirómano inflacionario dentro de Estados Unidos sea el propio presidente del gobierno? Es decir, la imagen es Powell con un extintor y el que está pegándole fuego a todo, inflacionariamente hablando, es su presidente del gobierno.
El año pasado 1,9 billones de un plan de infraestructuras. Este año vuelve a meterle más gasolina a la economía. Oiga, pero ¿por qué no le ha dicho al señor Biden, esté quieto, como Álvarez? Póngase a hablar aunque sea con la pared, pero no toque nada. Porque el principal movimiento inflacionario en Estados Unidos lo causan las políticas expansionistas del propio gobierno de Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto a nosotros qué nos afecta? Pues mucho. Pues mucho. Lo primero, váyanse a lo más corriente, es el dólar. Un movimiento de dólar que con estas subidas de tipos lo que hace es tener un diferencial con el euro que nos va a llevar previsiblemente a la paridad. Ayer hubo un momento de recuperación hasta el 1,04, luego veremos cómo marcha en la jornada, vamos a ver si las caídas de hoy se acentuaran más, cómo puede afectar al euro con el dólar, y ya tenemos a uno, el yen, que ya lo ha padecido. Y todos los ojos empiezan a girarse hacia el euro. Y a partir de ahí, escuchen lo que dijo ayer China, habló Xi Jinping con Putin, dijeron que se iban a apoyar en temas de seguridad y de soberanía, vamos, que ya están juntitos de mano, en geopolítica internacional, y los dos bloques han llegado. Llegan los dos bloques, tienes en un bloque el rublo muy fuerte, tienes por otro lado el yuan intervenido muy fuerte, y tienes por otro lado al líder de la manada, Estados Unidos, con Japón, que ya la ha destrozado la moneda, y con el euro que va camino de destrozarnos la moneda. Oiga, ¿usted quiere pelear solo con estos, económicamente hablando, o quieren que le acompañemos? Porque si quiere que le acompañemos, deje ya un poco de... ya saben ustedes. Y ese es el punto ahora mismo. Uno, que estas previsiones están cogidas con pinzas. Dos, que la subida de tipos impacta directamente en el euro. Fíjense en el siguiente gráfico. Y tres, que en esa política comercial de bloques la situación va a ser complicada si Estados Unidos quiere ir solo a la batalla. Pues ve solo la batalla económica. No nos arrastres si en el fondo nos vas a hundir vía monetaria. Fíjense, Cathy Jones, que no es actriz de ninguna película, me parece por el nombre, es una de las analistas clave de Charles Schwab en Estados Unidos. Dice ayer, oye, el riesgo de recesión ahora mismo, con una inflación que incluso va disminuyendo, empieza a ser importante. Es decir, Powell ayer dio la imagen de que le daba igual con tal de. Me da igual romper algo con tal de bajar la inflación y que no me digan dentro de unos años que yo, el presidente de la FED, que tenía la inflación alta. Pero es que te van a recordar por otra cosa. Te van a recordar por otra cosa. Que es, y no le va a gustar a los ciudadanos, que te vas a cargar la economía. Fíjense en el siguiente gráfico. Ayer nos falta el del GDP. Bueno, ahora sí no lo vemos. Nos falta un gráfico que hemos visto antes, que es el que marca la inflación como baja. A ver si lo podemos encontrar, y si no vamos a las claves del día. Uno de la FED de Atlanta, del GDP Now, que marca un movimiento bajista. Es el gráfico clave. Justo cuando la FED hablaba, vamos a ver si lo podemos encontrar, justo cuando la FED hablaba, decía todo este movimiento, marcaba un Producto Interior Bruto negativo. Luego se lo enseñamos si no lo encontramos. Vamos a las claves del día. Parece que sí que lo tenemos. Es el gráfico clave. Y se lo sacó la FED de Atlanta mientras hablaba Powell. Mientras hablaba Powell, y Powell hacía todo el movimiento de subida de tipos y nos vendía el mundo, el país de las maravillas. Fíjense, recesión. Recesión porque viene de donde viene, de un primer trimestre negativo. Ayer hubo varios artículos en la prensa norteamericana, estadounidense, que decían, bueno, pero ¿por qué la recesión son 2 trimestres en negativos? Bueno, pues oye, cambian las normas del juego, no pasa nada. Son ustedes norteamericanos, hagan lo que quieran. Pero 2 trimestres en negativo es recesión. Y todo el camino era ponerlo en entredicho. ¿Y por qué? Porque se puede hacer 2 trimestres en negativo pero no estar en recesión. Pero bueno, vale. Ustedes ven que van a entrar en recesión y que nos quieren engañar a todos los demás diciendo no estamos en recesión. Pero China, como toque en negativo este trimestre, se les van a tirar encima.
y ustedes ya están en negativo, pero como llegue otro, no. La recesión no es eso. ¿Cómo que no es eso? No, porque en la demanda interna. GDP Now, Producto Interior Bruto, que marca la FED sobre el momento actual. Fíjense el movimiento de caída desde el 16 de mayo. Fíjense el movimiento de caída. 5 claves del día, centradas en la FED, por supuesto, en esas palabras de Powell, el mercado cayendo sobre todo los futuros norteamericanos, no sabemos lo duros que tendremos que ser para reducir la inflación. Y esto. Se reúne, se lo dijimos aquí durante el programa, el Banco Central Europeo de Urgencia, porque ve que ha habido una subida de la rentabilidad, un empeoramiento, un encarecimiento, un problema para la deuda periférica, más Francia, y se reúnen para lo que el pasado jueves todos los economistas ya le dijeron. Suba usted los tipos de interés antes de retirar todos los estímulos, porque igual cuando retire todos los estímulos, si no ha subido tipos de interés, no, ni una semana. Pero ¿en qué piensan? Ni una semana ha pasado. Y han ido allí, ni una semana después, se han tenido que reunir de urgencia para intervenir. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central Europeo la semana pasada? Vamos a dejar que la deuda viva sola. Si hay algún problema, intervendremos. Porque si había algún problema. No ha pasado ni una semana y ya han intervenido. Ayer, caída de la rentabilidad, por ejemplo, en el bono español a 10 años, un 10%. Hoy la italiana subiendo de madrugada. ¿Qué pasa a partir de ahora? Que llega en ese mismo statement, ese mismo comunicado y dice, y vamos a hacer un mecanismo para que no haya divergencias. Lo que estás diciendo es que lo que era puntual lo vas a convertir en permanente. Es decir, igual que hemos vivido una época de tipos muy bajos y de dinero barato, ahora vamos a iniciar una época en la que sí, aunque seas un adalid del libre mercado, Europa, dejas en el libre mercado la deuda de los países que están endeudados hasta cejas, se pueden ir a un problema importante de colapso. Y para evitarlo, creo de manera permanente, es decir, que nos moriremos nosotros y el BCE seguirá teniendo todo intervenido en la deuda para poder controlarla. ¿Saben ustedes lo que significa? Que se ha salvado a todos los países. Se ha querido intervenir, sobre todo por España y por Italia, para que esa deuda que está hasta aquí y que no para, venga, ahora 30.000 empleos públicos más. Y ahora ya somos más del 50% del gasto laboral viene por la vía pública. Y las pensiones, vamos a subirlas. ¿Por qué? Porque está el primo de Zumosol comprándonos toda la deuda. Oye, que tengo un vencimiento, ¿quién me lo compra? Nadie. No te queremos. No queremos tu deuda, pero ni verla, porque estás podrido. No la devolverías en condiciones normales. Debes el 120 de todo lo que ganas al año. Y llega el Banco Central Europeo y dice, Sánchez, dámela. Y se la queda. Y llega 3 días después, oye, tengo deuda, que no la quiere nadie, que no salgas a decirlo. Y la coge el Banco Central Europeo. Y lo mismo Italia. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Desconfianza. Oiga, usted puede tapar una montaña de basura. ¿Cuánto tiempo? La montaña es así, y luego así, y luego así. Sin criterios de estabilidad. ¿Usted cree que puede tapar una montaña de basura, de deuda, porque no sabemos lo que vale y que el Estado se siga endeudando más? ¿Cuál es el criterio de confianza sobre ese país y sobre toda Europa? Evitar una mutualización de la deuda que afecta a Alemania y que no le mola un pelo a Alemania. Y España e Italia, pues que sigan endeudándose hasta que reviente, hasta que ya, el capítulo este de los Simpsons, que están en Springfield y van metiendo toda la basura debajo, porque ganan las elecciones Homer sobre que él va a gestionar la basura del municipio. Y hay un momento en que empieza a salirles la basura por toda la ciudad y tienen que coger las casas y pirarse al pueblo. Pues eso es el mejor ejemplo de la deuda
en España con el movimiento del Banco Central Europeo ayer y de la italiana, que no se salva tampoco Draghi. Ese es el ejemplo de lo que sucedió ayer. Y a partir de ahí, oiga, ¿quién me compra la deuda? Nadie, cómachela usted. Ya se la compra el Banco Central Europeo. Ese es el mensaje que ha puesto en el mercado. ¿Confianza en la economía española? Ninguna. Ahora, ¿y en las empresas? Van a estar dañadas por ese marco. ¿Se lo ha pensado bien el gobierno? Marca España, salir a los vencimientos, no quiero la deuda soberana y la empresarial. Y luego otro capítulo. Oiga, ¿usted por qué hace esto? Porque nos quieren meter todo el adelgazamiento de esa deuda vía inflación a los ciudadanos. Oiga, salga y dígalo. Hoy está Sánchez en el Mobility Call de IFEMA. Y ayer estuvo en otro paseándose, en el Genera. Que salga y lo diga. Quiere reducir el nivel de deuda del país vía inflación con los ciudadanos. Ya que el Banco Central Europeo le va a comprar toda la deuda. Va a cargar en la espalda de los ciudadanos todo el endeudamiento que él ha querido hacer, él y Rajoy. Porque aquí todos en el fondo cuando llegan les mola la maquinita. Y nos van a meter en la espalda toda la digestión. Se van a poner de plan en verano, pero ellos no se van a poner de plan, van a seguir de comida en comida. Lo que no vamos a estar comiendo somos nosotros, los ciudadanos. Que vía inflación vamos a pagar la reducción de la deuda. Y está muy bien, ahora ya sabemos que el Banco Central Europeo está al lado de los estados, que son los que los ponen ahí, los guindos. Claro, son los que los ponen. Oye, vete para el Banco Central Europeo. ¿Y los ciudadanos? Pues a votar cada 4 años y poquito más. Y si puedo por el camino, 3 leñazos. Lo de ayer del Banco Central Europeo, vaya tela. Vaya tela. Las criptos reaccionaron al alza. Vamos a ver la jornada de hoy, de qué manera va Bitcoin, sobre todo con ese suelo de los 20.000. Y luego el petróleo cediendo. El oro por primera vez le vimos hacer una subida importante porque cada vez se ve más claro que o hay recesión o hay esta inflación, pero lo que no hay es Goldilocks, lo que no hay es un momento de crecimiento económico, ni tampoco de estancamiento simplemente de la economía, sino que la inflación no va a parar por mucho de freno de emergencia y el estancamiento económico por el freno de emergencia nos va a llevar a nuestra inflación a una recesión. Como ven, tenemos mucho movimiento. Ojo a mañana, ¿eh? Ojo a los vencimientos, que no está todo el pescado vendido sobre lo que sucedió el lunes. Y ojo hoy que se empiezan a posicionar de cara a esos vencimientos.